Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Vamos a ver ahora un breve resumen de la fundación del debate pedagógico de Adriana Puiggrós. Vimos en capítulos anteriores cuál es el proyecto sarmientino original, cómo se plasma en las leyes de educación. Bueno, lo que trata en este capítulo, el texto de Puiggrós, es qué debates teóricos, ideológicos se dan dentro de la educación argentina que van motorizando el funcionamiento del sistema. Si bien la impronta original es la impronta sarmientina y en base a esta ideología se genera la escuela normal, la corriente ideológica que genera la escuela normal, llamada normalismo, va a tener varias expresiones. Dentro del normalismo, dentro de esta tendencia pedagógica generada por las escuelas normales, empezando por la Escuela Normal de Paraná, fundada por Sarmiento en 1870, dentro de la principal corriente es lo que Puiggrós llama los normalistas normalizadores, que son el centro del sistema, que hay varias corrientes, pero que son los que van a llevar adelante la conducción del sistema educativo argentino hasta prácticamente la llegada del gobierno populista. Hay un párrafo muy interesante de Adriana en el que ella, en este mismo capítulo, resume cuáles son las características del normalismo, que me parece que vale la pena rescatarlo. En primer lugar, dice, son claramente sarmientinos en cuanto a que se consideran herederos de Sarmiento. Todos los egresados de las escuelas normales se consideran herederos de Sarmiento, pero no todos de la misma manera. Los normalizadores se consideran que son apóstoles del saber, es decir, que ellos, a partir de la dicotomía civilización-barbarie, traen el conocimiento de la civilización y tienen como misión social la de combatir la ignorancia identificada con la barbarie. La idea entonces es educar al ciudadano, pero por supuesto a la parte educable de la población y no a toda no a todos los sujetos que estaban en la población argentina. Para eso desarrollan como principal estrategia la escuela pública. ¿Cuáles son las preocupaciones de estos educadores normalizadores? ¿Sobre qué van a tematizar? Sobre la disciplina, sobre el método, sobre el mobiliario escolar, sobre los útiles, sobre los edificios escolares, sobre la documentación escolar, el cuaderno, los libros de temas, los libros de asistencia. Desarrollan entonces una especie de aparato burocrático de la educación y parten de la idea de que la organización escolar es vertical, de arriba hacia abajo, Ministerio, Consejo de Educación, Inspección, Director y Docente. El vínculo pedagógico en el que están pensando es un vínculo bancario. Para esto suponemos que saben la diferencia que plantea Freire entre el modelo bancario y el modelo dialógico liberador. La educación bancaria es una educación en la que el saber está consagrado por fuera del educando y el educando tiene que incorporar ese saber que le viene de afuera. Para eso se utilizan métodos memorísticos y repetitivos. En cambio, el método dialógico supone que el educando tiene criterios, tiene valores, tiene una subjetividad propia que se desarrolla en el diálogo con el docente, y esto es la educación, ¿no? Ese progreso de ida y vuelta entre los dos. Bueno, la idea del normalismo es vertical, es descendente, es bancaria. Y este normalismo va a tener como centro a partir de 1880-1890 la ideología positivista, es decir, que el normalismo sarmientino va a devenir positivista. ¿Qué significa positivista? Positivista significa, resumiéndolo en términos de la bandera de Brasil, orden y progreso, una sociedad
que cambia hacia el progreso, a la industrialización, pero dentro de un orden, no a través de revoluciones, revueltas, luchas sociales, conflictos políticos, sino a través de la disciplina y la obediencia. Entonces va a ser una escuela que eduque para docilizar a los alumnos, para tornarlos obedientes. Este es el núcleo del normalismo normalizador, que son la principal corriente dentro de la docencia argentina. Ahora bien, dice Puigros que conviven dentro del normalismo otros grupos que no necesariamente son normalizadores. Hacia la derecha tenemos los católicos. Hay algún sector católico tradicional que no es normalista, que es prenormalista, que reivindican la educación colonial y el protagonismo de la Iglesia Católica en la misión educativa, entendiéndola como evangelización directamente. Y hay un sector católico reformista, liberal, que sí entra en el sistema, que sí convive con el normalismo, representado en Estrada. Hacia la izquierda va a haber distintas corrientes dentro del normalismo. Son los democráticos radicalizados, los socialistas y algunos anarquistas. Algunos anarquistas directamente quedan fuera del sistema, son expulsados del normalismo porque están en contra incluso de la ley 1420. Es importante la experiencia de los democráticos radicalizados, porque para Puigros la vida de la dinámica del sistema, desde 1880, 1890, 1900, hasta la llegada del populismo, se da primero entre la lucha entre los normalizadores y los democráticos radicales, y después normalizadores y escuela activa. Los democráticos radicalizados, cuyo principal referente es Vergara, el llamado el loco Vergara, tiene la característica de, pese a estar formados en el normalismo sarmientino, hacer hincapié en la idea de libertad. En vez de ser positivistas, proceden más bien de otra corriente que es el espiritualismo. Vergara en particular está influido por las ideas de Krause y de Tolstoy, la idea de libertad, de revolución pacífica, y tiene un profundo sentido político su sentido de la educación. Para él se trata de educar a la ciudadanía para una democracia. Ahora bien, ¿cómo educa una escuela para una democracia ciudadana? Tiene que partir de la libertad, tiene que partir de la autorresponsabilidad de los alumnos. Los alumnos tienen que auto-organizar el aprendizaje, el docente simplemente es un ayudante. Los docentes tienen que manejarse con autonomía. El sistema educativo no tiene que ser vertical, sino que tiene que permitir esa autonomía. Imagínense a este señor Vergara con estas ideas como inspector de enseñanza del sistema normalista vertical. Obviamente tenía conflictos permanentemente, estaba al borde de la expulsión, lo exoneran algunas veces y después lo vuelven a tomar sucesivamente. La principal experiencia de Vergara se da entre 1887 y 1890 en la recién fundada Escuela Normal de Mercedes. Él lo exoneran como inspector y le dan un cargo secundario que es director de esa escuela normal. Y hace una verdadera revolución educativa, es una experiencia democrática radicalizada la que propone en esa escuela. La derecha liberal dice, en la escuela de Vergara los maestros no enseñan, ¿no? Pero la verdad es que lo que proponía era que el conocimiento partiera del aprendizaje del alumno, que el alumno tuviera libertad, que se autoorganizaran, que los docentes tuvieran autonomía. Y esto, por supuesto, contrariaba los criterios del verticalismo de los normalizadores. ¿Cómo termina la experiencia de Vergara en Mercedes? Lo exoneran, lo echan, los alumnos ejercen esa democracia interna en la escuela y afuera, salen a la plaza y participan de las manifestaciones de la Unión Cívica Radical local, que a los conservadores les parece un escándalo, ¿no? 1890 además coincide con la crisis del régimen y con el nacimiento de la Unión Cívica Radical. Son años de convulsión, de crítica al régimen del roquismo y de Juárez Celman,
y Vergara está dentro de esa corriente. Él critica la corrupción del régimen y dice que una de las patas de la corrupción es la educación teoricista y verbalista que se da en las escuelas. Dice, él, por ejemplo, critica la gramática y dice que es enseñar literatura sin que los alumnos escriban. Y critica la educación moral porque dice que forma alumnos para la obediencia y no para la libertad. Bueno, es muy interesante el planteo de Vergara, es el principal de los democráticos radicalizados. A la izquierda de Vergara están los docentes socialistas, que tienen planteos muy parecidos, pero es un socialismo sarmientino, es un socialismo a la europea, en el sentido de que ven como positiva la conciencia de clase de los trabajadores, pero no la del populacho argentino, que también comparten esta idea de que no es educable. Y más a la izquierda todavía hay otra postura que es la de los docentes anarquistas, que en buena medida se desempeñan dentro del sistema, pero muchos son expulsados y quedan afuera del sistema. La posición anarquista originaria es que critican la ley 1420 porque están en contra del Estado y están en contra del monopolio estatal de la educación. Y van a fundar escuelas libertarias basadas en el pensamiento racional. Hay distintas expresiones del anarquismo, pero digamos que la idea central en ellas es la de difundir esta conciencia del proletariado. En las escuelas anarquistas el vínculo, la particularidad es que sigue siendo bancario, es decir, que sigue siendo una instrucción descendente, el que sabe es el maestro y enseña al alumno. Estas son las principales corrientes entonces que podemos ver. Los católicos, los nacionalistas y los liberales, los normalistas, que están los normalistas normalizadores, el núcleo del sistema, los democráticos radicalizados, los socialistas y los anarquistas. Sobre la base de este pensamiento democrático radicalizado, que permanece dentro del sistema, pero en un lugar subalterno, secundario. Al final las ideas de Vergara, el normalismo las acepta, pero dice, bueno, pero solamente para las escuelas con alumnos que las pueden llevar adelante, a las escuelas comunes no, es solamente para las escuelas de élite, ¿no? Cuando Vergara lo planteaba para el común de las escuelas. Sobre esta base de los democráticos radicalizados va a tomar después cuerpo otra postura pedagógica más avanzada, que es la de la escuela activa. Y entonces la dialéctica, la lucha va a ser entre el positivismo pedagógico, que es el que sostiene la escuela de los normalizadores, normalistas normalizadores, contra la escuela activa. La escuela activa, ¿qué es lo que propone? Propone la democracia educativa, propone una educación basada en la experiencia, basada en un vínculo de amor con el docente y el alumno. Propone la autodisciplina, propone una visión que controvierte la idea positivista. La idea positivista es la que va a encarnar el Consejo Nacional de Educación y los sucesivos Ministerios de Educación, que es la idea de los normalistas normalizadores, pero un poco más desarrollada desde el punto de vista ideológico. Ellos sostienen como central una escuela que forme en la disciplina. Dentro de esta disciplina hay una rama del conocimiento que tiene un carácter central y es el higienismo, la medicina escolar basada en nociones de higiene. Entonces, la idea de norma, del normalismo, es una idea normalizadora en el sentido de que no es una norma externa a los sujetos, no es una ley que uno puede discutir, deliberar y después, cuando nos pusimos de acuerdo, la cumplimos. No, la norma que pretende inculcar el normalismo positivista es una mixtura entre lo normativo y lo biológico. La biología marca qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y entonces, los que no aceptan las normas son anormales y entonces merecen ser excluidos de la escuela, de la educación, de la política, de los derechos y de todo. En este sentido, el positivismo prioriza el orden por sobre el cambio.
Vamos a ver en las próximas clases que el sistema oligárquico va a ir entrando en crisis a partir de 1890. A principios del siglo XX va a proponerse una cantidad de reformas. La principal y más importante es la ley Sáenz-Peña en 1916, que da lugar a la pureza del sufragio y gana por primera vez la Unión Cívica Radical. Hay muchas iniciativas reformadoras dentro de la oligarquía. Ellos dicen, este país que fundamos nosotros, ahora hay clases populares que nos lo quieren impugnar, una clase media inmigrante en ascenso, una clase obrera que vino de Europa con ideologías socialistas y anarquistas. Bueno, démosle un poco de participación porque este país lo manejamos nosotros y no nos lo van a sacar de las manos. Bueno, no es así, la Unión Cívica Radical le gana las elecciones y se lo saca de las manos. Pero hay una cantidad de iniciativas que ellos toman para reformar el sistema. La ley Sáenz-Peña es una. Desde el punto de vista educativo, una de esas iniciativas es la reforma Saavedra-Lamas, que es la reforma del último gobierno antes de la Unión Cívica Radical, que se aprueba en 1916 y se deroga en 1917, es decir, que dura un año, no se aplica. ¿Qué proponía la reforma Saavedra-Lamas? Proponía una educación primaria de 4 años, una escuela intermedia de 3 años y después un secundario de 4 años orientado a lo profesional, o sea, orientado al mundo del trabajo. Ya Argentina se plantea en ese momento cómo relacionar sistema educativo y sistema productivo, cómo relacionar educación y trabajo. El problema de la educación en el periodo oligárquico es que está orientada a generar una población obediente, a un problema político de gobernabilidad, a disciplinar a la población. Entonces, la relación con el mundo del trabajo realmente era secundario y prácticamente no tiene cabida. La reforma Saavedra-Lamas intenta darle cabida y no lo logra. ¿Por qué? Porque apenas llega Irigoyen al gobierno, lo primero que hace es, paradójicamente, derogar la reforma Saavedra-Lamas. Dentro de este capítulo tenemos un tema dedicado a las sociedades populares de educación, que también es interesante verlo como una alternativa educativa que se proponía la ley 1420, que le daba cabida a las comunidades inmigrantes, a la educación de la mujer, a la enseñanza práctica. Y también, por sobre todo, es importante la reforma universitaria. Yo les voy a recomendar un video del canal Encuentro, que lo resume, pero digamos lo esencial de la reforma universitaria. ¿En qué consiste? En Argentina había en ese momento, 1918, 3 universidades. Estaba la Universidad de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, que se había fundado hacía poco tiempo. Córdoba es la universidad más tradicional, fundada en la época del virreinato, la época colonial, y allí es donde hay un movimiento estudiantil que, imbuido de estas ideas de los democráticos radicalizados, estas ideas de reforma, estas ideas de una educación activa, van a hacer un planteo, van a hacer una movilización por primera vez dentro de la universidad y van a tener un impacto muy fuerte. Toman la universidad, reciben el apoyo de la clase de los sindicatos cordobeses y se expresan a través de lo que se llamó un manifiesto liminar. El manifiesto liminar de la reforma es la propuesta del movimiento reformista. Y la propuesta está centrada en lo que hoy vamos a encontrar en la Ley de Educación Superior. Autonomía universitaria, cogobierno y cambio pedagógico, el fin del oscurantismo. La autonomía universitaria, lo que reclaman ellos es que la universidad se autogobierne, que elija sus propias autoridades y que maneje su propio presupuesto. ¿Por qué? Porque no quieren que sea manejado políticamente del Ministerio de Educación y de la Presidencia. El cogobierno significa que esta fórmula de autonomía tiene que estar dirigida por la comunidad de estudiantes y de docentes, estudiantes activos y estudiantes recibidos. Entonces, el gobierno pasa a ser tripartito, el de la universidad. La mitad del poder interno lo tienen los docentes, la otra mitad lo tienen los estudiantes, es decir, una cuarta parte de los graduados y una cuarta parte de los estudiantes no graduados.
todos ellos se reúnen en la asamblea universitaria y eligen a los decanos, al rector, a las autoridades universitarias. Estas autoridades universitarias autoadministran el presupuesto que debe provenir del Estado, pero que se lo manejan ellos mismos. Y la otra propuesta que tienen es el fin del oscurantismo. ¿El fin del oscurantismo qué significa? El fin del método bancario de educación universitaria, es decir, del conocimiento validado por la autoridad, por la clase magistral, que vale porque lo dijo el profesor y no se le puede discutir. Esto es lo que ellos quieren es un vínculo, dicen ellos, basado en el amor, que lo entendemos nosotros como un conocimiento basado en la fundamentación, el debate y el diálogo. Bueno, todos estos son legados que han perdurado en el movimiento estudiantil y en el movimiento docente universitario, y le ha dado forma a la ley de educación superior, y hoy en día están incorporados en la Constitución Nacional y en la legislación de educación superior, que vamos a ver en el segundo tramo de la materia. Fundamental en este capítulo entonces la caracterización de los normalistas normalizadores y la caracterización de cuál es la propuesta de los democráticos radicalizados que se oponen a los normalizadores. Yo les diría que hay que pensar que los normalistas normalizadores parten de la concepción bancaria de la educación, que después va a ser positivista, higienista, y los democráticos radicalizados parten de una idea de autonomía, de libertad y de autogestión educativa. Así, un gusto, nos vemos, chau chau.